Primer libro de los Reyes, capítulo 1. El rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces sus siervos le dijeron: que se busque para mi señor el rey una joven virgen, para que atienda al rey y sea quien lo cuide. Que ella se acueste en tu seno y entrará en calor mi señor el rey. Se buscó a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era muy hermosa. Ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entretanto, Adonías, hijo de Haggit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado, preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Y había consultado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los valientes que tenía David, no estaban con Adonías. Y Adonías sacrificó ovejas, bueyes y animales cebados junto a la piedra de Sohelet, que está al lado de En-Rogel. E invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a Salomón su hermano. Entonces Natán habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que Adonías, hijo de Haggit, se ha hecho rey y que David nuestro señor no lo sabe? Ahora pues, ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile: ¿no has jurado tú, oh rey mi señor, a tu sierva diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré tus palabras. Y Betsabé vino a ver al rey en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag sunamita le servía. Entonces Betsabé se inclinó y se postró ante el rey. Y el rey dijo: ¿qué deseas? Ella le respondió: mi señor, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí, y se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías es rey, y tú, mi señor el rey, hasta ahora no lo sabes. Él ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército. Pero no ha invitado a Salomón tu siervo. Y en cuanto a ti, mi señor el rey, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Pues sucederá que en cuanto mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y he aquí que mientras ella estaba aún hablando con el rey, entró el profeta Natán. E informaron al rey diciendo: aquí está el profeta Natán. Cuando éste entró a la presencia del rey, se postró ante el rey rostro en tierra. Entonces Natán dijo: mi señor el rey, ¿has dicho tú: Adonías será rey después de mí y se sentará en mi trono? Porque él ha descendido hoy y ha sacrificado bueyes, animales cebados y ovejas en abundancia.
ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan: ¡Viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón ha invitado. ¿Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y no has declarado a tus siervos quién había de sentarse en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente, como te juré por el Señor, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo: viva para siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, y bajadle a Gihón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Después subiréis tras él, y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga también el Señor, el Dios de mi señor el rey. Como el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga su trono más grande que el trono de mi señor el rey David. Entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los ereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría, de modo que la tierra se estremecía con su sonido. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué hace la ciudad tal alboroto? Estaba aún hablando cuando he aquí llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, pues tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Pero Jonatán respondió y dijo a Adonías: al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía, hijo de Joiada, a los ereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gihón, y de allí han subido gozosos, y se ha alborotado la ciudad. Este es el ruido que habéis oído. Además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono.
y el rey ha adorado en el lecho. El rey también ha dicho así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono un descendiente mío, mientras mis ojos lo ven. Entonces, todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron, y cada uno se fue por su camino. Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón diciéndole: He aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha asido de los cuernos del altar diciendo: que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo: vete a tu casa. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Mas muestra bondad a los hijos de Barzillai Gaaladita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Y he aquí, está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Baal-Hurim. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo: no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino se afianzó en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿vienes en paz? Y él respondió: en paz. Y añadió: tengo algo que decirte. Y ella dijo: habla. Y él dijo: tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel esperaba que yo fuera rey. Pero el reino ha cambiado de manos, y ha venido a ser de mi hermano, porque por voluntad del Señor era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: te ruego que hables al rey Salomón, pues él no te lo negará, para que me dé por mujer a Abisag sunamita.
Y Betsabé dijo: Muy bien, hablaré por ti al rey. Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías. El rey se levantó a recibirla, se inclinó delante de ella y se sentó en su trono. Hizo colocar un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. Entonces ella dijo: Te hago una pequeña petición, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, porque no te la negaré. Y ella dijo: Que se dé a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Pide para él también el reino, pues es mi hermano mayor, y con él están el sacerdote Abiatar y Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo: Así me haga Dios y aún más, si Adonías no ha hablado esta palabra contra su propia vida. Ahora pues, vive el Señor, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y que me ha hecho una casa como había prometido, que Adonías morirá hoy mismo. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y éste arremetió contra Adonías y lo mató. Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: Vete a Anatot, a tu campo, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Cuando las noticias llegaron a Joab, porque Joab había seguido a Adonías aunque no había seguido a Absalón, Joab huyó a la tienda del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Benaía entró en la tienda del Señor y le dijo: Así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él dijo: No, pues moriré aquí. Benaía llevó la respuesta al rey diciendo: Así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, arremete contra él, mátalo y entiérralo, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. El Señor hará volver su sangre sobre su propia cabeza, porque él arremetió contra dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David lo supiera: a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Su sangre, pues, recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Pero para David y su descendencia, para su casa y su trono, haya paz de parte del Señor para siempre. Entonces subió Benaía, hijo de Joiada, arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. En su lugar el rey nombró sobre el ejército a Benaía, hijo de Joiada, y el rey nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después el rey envió a llamar a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén, vive ahí y no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por cierto que sin duda morirás. Tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Entonces Simei dijo al rey: La palabra es buena. Como ha dicho el rey mi señor, así lo hará tu siervo.
Y vivió Simei en Jerusalén muchos días. Pero aconteció al cabo de 3 años que 2 de los siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad. Le avisaron a Simei diciéndole: He aquí tus siervos están en Gad. Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Gad a ver a Aquis para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Pero informaron a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y había vuelto. Entonces el rey envió a llamar a Simei y le dijo: ¿No te hice jurar por el Señor y te advertí seriamente diciendo: el día que salgas y vayas a cualquier parte, ten por seguro que ciertamente morirás? Y tú me dijiste: la palabra que he oído es buena. ¿Por qué entonces no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal que hiciste a mi padre David, que tú reconoces en tu corazón. El Señor, pues, hará recaer tu mal sobre tu propia cabeza. Pero el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme delante del Señor para siempre. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, y éste salió y arremetió contra Simei y lo mató. Así fue confirmado el reino en las manos de Salomón.